Rita también, ¿no? Traes un look deluxe. Gracias. Bueno, todas, ¿no? Pero las así que yo no había visto tu look. Bueno, vamos a esperar a que regresen. ¿Ya están regresando? Sí, van 14. Ujú. ¿Cuántos asistentes teníamos, Ana? ¿38? Ahora sí ya estamos todos. Ah, no, pues hay más. 39. Sí, yo había contado 39 menos nosotras. Ok. 39, sí, mira, aquí está, dice Gabo. Ujú. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar de manera voluntaria. ¿Qué equipo quiere participar? Tenemos 7 participantes, 7 grupos pues participantes, tomamos nota y vamos abriendo la discusión después. ¿Qué equipo quiere empezar? El equipo donde está Karen. Adelante. Que no sé qué número somos. Permiso, 6. sí. Somos el 6. Voy a presentar el cuadro, la tabla, Por favor. y mis compañeras van a comentar. Ok. Adelante. Estaba pensando si no es prudente comenzar con la tabla o con la página anterior. No sé cómo guste, doctora Berta. Como ustedes decidan. Okay. Entramos directo. Ok. Ok, bueno, comienzo. He de comentar que tuve problemas con el internet. Sin embargo, ahorita al momento de trabajarlo, hacer la síntesis de de toda la lluvia de ideas que nos llegó, acordamos denominarlos, ¿no? Por una propuesta de retroalimentación que nos dio la doctora Conchita, pues ella los denominamos, vaya, saberes democráticos. Creemos que esos serían los necesarios. Y para esta nueva construcción del tejido social a partir de una cultura política, este sentido o la concepción de la ética en todo su precepto, desde la bioética, desde toda esta concepción, creo que es necesaria, creemos que es necesaria tenerla para poder lograr inclusive una transparencia por parte de los partidos políticos, por parte de las mismas personas hacia el trato con los demás. Ese era uno de los elementos que consideramos importantes. En otro aspecto, habíamos visto que esta pandemia nos dejó la vinculación con lo más local desde la cuestión social, económica, ¿no? Sin embargo, debemos de estar conscientes que a pesar de que nos debemos de considerar miembros identitarios locales, formamos parte de un todo y ese todo sigue siendo este sistema tecnocrático, de alguna manera con esta globalización, que también debemos de visualizar la cuestión de la sostenibilidad como elemento importante para seguir manteniendo nuestro propio planeta, ¿no?
No sé si yo me sigo, compañeras, o aportan ustedes, porque si no, yo me puedo seguir. Adelante, compañera. ¿Qué punto Avance. sigue? ¿Toma de decisiones? ¿Perdón? ¿Sigue la de toma de decisiones? No, de hecho ya No. había terminado la cuestión de toma de decisiones. Algo que se me había olvidado esta parte. Creemos importante esta cuestión de la formación ética con respecto al uso de las tecnologías, independientemente de que las personas se están formando actualmente. Hay currículums o hay profesiones en las cuales se están formando con este nuevo uso de tecnologías. Debemos de considerar también ese uso ético de las tecnologías, que los mismos países abusan, ¿no? De este análisis de data, todos estos cuestiones bueno, me estoy yendo a Wikileaks, por ejemplo, ¿no? Este abuso de uso y de las elecciones, el mal manejo que se le da a este tipo de información, los bots, etcétera, ¿no? En la parte de la conciencia de proyecto, bajo este análisis de la complejidad, creemos que es indispensable reconocer esta diversidad y la perspectiva intercultural en la cual nuestros pueblos, ¿no? o nuestros estados, reconociendo Chile y México, pues que somos un país diverso culturalmente, norte, sur, este, oeste, centro. Estamos llenos de esta diversidad. Con respecto a la movilización social, este autoconocimiento, pues es necesario destacar que todos los miembros o que debe de haber un saber con respecto a los derechos humanos, no nada más los de primera y segunda generación, es decir, los establecidos por la Revolución Francesa, las garantías individuales en México, que son de segunda generación, ya estamos hablando de una cuarta y hasta una quinta generación, en la cual ya me involucra no solamente lo local, sino también me involucra lo global, dentro de la formación social o formar socialmente a través de esta resiliencia, es decir, de esta adaptación hacia el medio ambiente y hacia las diferentes cuestiones que ocurran dentro del entorno. Elementos importantes o saberes debemos de manejarlo es a través de, consideramos que es la tolerancia, el respeto y la colaboración. Y con respecto a esta habilidad para poder establecer consensos, es indispensable, una participación y un diálogo social. Reconociendo que toda esta tabla es para poder manejar esta complejidad. Debemos de estar conscientes de que debemos hacer uso o debemos desarrollar todos estos elementos que consideramos son indispensables para estos saberes democráticos y lograr crear una conciencia de participación para la toma de decisiones dentro de esta comunidad tan diversa. Espero que haya quedado más o menos claro. No sé si alguna de mis compañeras quisiera agregar algo más. A mí me interesa mucho destacar el aspecto que va de la mano, lo económico. Obviamente esta desglobalización que hay, es como lo comentamos y que es muy importante realmente tomar conciencia de ello, que hay una mirada hacia lo comunitario y hacia los pequeños grupos y cercanos. Y entonces el cambio no solo es en lo económico, sino que solo pasa por una desglobalización en muchos aspectos, en cambios de las maneras en que nos relacionamos y en cómo vamos a mirarnos ahora en comunidad y desde una comunidad de vecinos y así ir subiendo de nivel, ¿no? Las comunidades se verán fortalecidas en la medida que colaboren entre ellas, ¿no? Ahora se debe mirar hacia la conformación de estas comunidades más fortalecidas por unos intereses en común.
y apoyarse entre ellos pues de manera cercana, ¿no? Estos saberes que se dan en comunidad, también se puede fortalecer el comercio de una forma respetuosa al medio ambiente y un progreso que represente, como menciona el equipo, esta sustentabilidad para una mejor convivencia no solo entre nosotros, sino con nuestro medio ambiente y a su vez, pues, esta mirada en comunidad y en estos pequeños grupos, pues, es fundamental. Me gusta mucho recalcar este aspecto porque también es cierto que hoy en día hay una libertad de asociación, ¿no? Pero el riesgo pudiera ser que caigamos en la tiranía de las mayorías, ¿no? Esto es como la dura crítica que pudiera yo agregar, que no es bueno estar en contra de la opinión, sino que establecer consensos y verdaderos diálogos, porque hoy en día existen muchos grupos que se polarizan, o sea, son completamente opuestos e intolerantes entre ellos, porque puede haber una diferencia en su visión del mundo. Entonces, por lo tanto, se identifican ahora los grupos y suelen a veces ser como muy extremistas unos con otros. Por ejemplo, ahora vemos que los ecologistas son a veces como muy rígidos en su manera de pensar y a veces no aceptan críticas, los veganos, los que están a favor del feminismo. O sea, los grupos a veces suelen ahora polarizarse mucho y no llegan a veces a establecer diálogos, sino que se llega a radicalizar y a caer en la violencia, ¿no? Ahora hay mucho hacia el sectarismo, hacia lo regional, lo individual y lo identitario. O sea, eso es así como mi punto, porque, por ejemplo, no hay que caer tampoco en cosas tan radicales porque, por ejemplo, actualmente en Cataluña no se quiere recibir a tanta gente que hable español por miedo a perder su idioma catalán, ¿no? Entonces hay radicalismos de lo regional y de lo identitario que se puede caer en extremismos. Nada más sería. Ok, muchas gracias Ana Beatriz y Evelyn por la síntesis que nos presentan. Antes de dar paso al siguiente equipo, quisiera preguntarles si lograron de alguna manera identificar los rasgos que presenta el país que analizaron. Entendí que fue Chile y México, supongo. ¿Lograron identificar los rasgos del momento de la transición democrática en estos dos países? Es decir, hay un régimen en transición, hay un nuevo régimen, hay transición política, pactos, qué sé yo. ¿Lograron identificar ese tipo de cosas? Permiso. No hablamos directamente de, utilizando los conceptos de transición en nuestra conversación, pero sí, por ejemplo, estuvimos comentando respecto a estas ideas presentadas por los autores sobre que en el fondo los movimientos sociales no llegaban a conformar partidos políticos. Esa fue una discusión o algunos comentarios que hicimos y que se muestran diferentes, a mi parecer, que era un poco lo que yo planteaba en relación a la situación de Chile, donde si bien ciertos movimientos no se han establecido como partidos, sí existe una tendencia a conformar algo muy similar a partidos políticos que están teniendo incidencia en este momento en decisiones políticas de partidistas. Entonces sí se está dando algo que quizás tensiona un poco o problematiza lo que nos plantea el texto en relación a cómo los movimientos sociales llegan a ocupar cargos políticos, digamos, partidistas o a conformar partidos. Y lo estuvimos comentando con Evelyn, porque Evelyn introdujo, digamos, esta dimensión del análisis que realizan los autores y lo estuvimos conversando. Y reflexionamos en torno también a cómo los movimientos sociales, por ejemplo acá también, están llegando a tomar decisiones
quizás no de la manera en que nosotros concebimos cómo se toman las decisiones desde los partidos, pero sí conformando agrupaciones, ¿cierto? Como ciertas aglutinaciones y movimientos que están contrapesando un poco las decisiones o las propuestas de los partidos y las posturas que tienen los partidos también. Entonces, no profundizamos tanto en este análisis, pero sí vimos ahí como algo que se puede problematizar y que si bien se presenta como una diferencia en este momento, porque también nosotros estamos en un proceso constitucional que tiene características bastante particulares, ¿cierto? Sí lo podemos observar también con lo que está pasando con los movimientos y lo que podría llegar a pasar en un tiempo más, ni siquiera pensando tan a largo plazo, ¿cierto? En cómo están funcionando los movimientos sociales. Esa reflexión surgió en nuestro grupo. Gracias, Karen. Tengo levantadas las manos de Berta y de Carmen Saldaña. Nada más denme un segundito. Me parece sustancial lo que está señalando Karen. Si no me equivoco, es Benjamín Arditi, quien en algún artículo que plantea el surgimiento de las insurgencias juveniles en América Latina como la posibilidad de empoderamiento político sin pertenecer a un partido político. Este puede ser un movimiento sustancial que se está dando en varios de nuestros países. Adelante, Berta, y luego Carmen. No, mejor ya lo escribí para no tomar tiempo. Ya lo escribí la sugerencia a este equipo. Ahí está en el chat. Ya lo escribí. Claro. Bien, en el equipo, si bien no profundizamos del todo, llegábamos a una idea que está puesta en la mesa para la discusión. Y pensamos que a partir de las aportaciones del autor y de nuestras perspectivas, pues el cambio que se ha dado en México a lo largo del siglo XX, pues ha sido justo con el movimiento de la revolución un poco pasar del autoritarismo a uno más democrático entre comillas, porque pensamos también que se caracterizó, entre otras cosas, por la alternancia política, pero que sin embargo las lógicas autoritarias subyacen, ¿no? Entonces, pues todavía no podemos hablar de un cambio, sino de un proceso que por supuesto inacabado, en construcción, y pues ojalá sigamos por ahí. Bueno, Gracias. no sé si mi equipo quiere decir algo más sobre esto. Es una idea breve. Estas reflexiones que han hecho Berta, Carmen y Karen son sustanciales para poder identificar el momento que cada país vive. Es muy importante que podamos identificar el momento. Por ejemplo, esto último que señala Carmen, la permanencia de la lógica autoritaria en nuestro país es definitoria o puede ser definitoria de lo que entendemos o podemos entender como educación política. Y por lo tanto, ¿qué es lo que podemos proponer dentro del currículum para abonar o coadyuvar a esa educación política que hace falta para contrarrestar, resistir, luchar contra la lógica autoritaria? Lo tomé nada más como ejemplo para dar importancia a la caracterización de los rasgos políticos de cada país. Bien, ¿qué equipo quiere continuar, por favor? No sé si el equipo 2. Adelante. Bueno, para comenzar les cuento que nos tomó como media hora presentarnos a cada uno para expresar la visión que cada uno tiene y desde qué punto de vista cada uno iba a expresar su postura. Y sobre todo para identificar en el otro estos perfiles, ¿no? Como una cuestión de empatía. Iniciamos un debate sobre, no sé si ahí pueden ver la diapositiva.
primero sobre si realmente podemos pensar en que estamos en un cambio de época. Aquí hay el compañero Roberto Carpio. Él es docente de egresado de escuelas normalistas, con una amplia trayectoria como docente de educación básica, media superior y superior. Y él nos planteaba que él sí ve a estas alturas que hay un cambio de época, pero que este cambio de época se da a largo plazo y que es difícil verlo a corto plazo, ¿no? Porque yo le decía que para mí no es que estemos precisamente en un cambio de época, ¿no? Pero él también me decía que estamos en un cambio, o las tecnologías cambian, en el transitorio de las épocas, las tecnologías cambian de manera muy rápida. Sin embargo, entre el equipo también se comentó que en el caso de la educación es complicado ver los cambios. Entonces, nosotros iniciamos con este debate en torno a si estamos realmente en un cambio de época o seguimos en un periodo de transición, en este caso sería pues democrática, ¿no? También a partir de presentarnos cada uno de dónde estudiamos, dónde venimos, de qué país éramos 4 mexicanos y 1 de Ecuador, el compañero Carlos Eduardo Fonseca. Llegamos a la conclusión que en ambos países el currículum es altamente prescriptivo y que esto no le da posibilidad de una toma de decisiones a los docentes o a la comunidad educativa en lo general sobre qué saberes son necesarios. Entonces aquí comenzamos por plantearnos que se requeriría de un currículum menos prescriptivo con una mayor participación de los docentes, de los estudiantes en general, de la comunidad educativa, como los consejos técnicos escolares. A partir de este esta apertura de debate, lo que fuimos anotando en la columna, más bien consideramos que son saberes transversales, o sea, que todos estos saberes muy bien se ajustan a cada uno de los saberes planteados aquí en la columna. Entonces, nosotros planteamos valores, son necesarios los valores como la responsabilidad. El compañero Roberto hablaba de que, y también la compañera Jocelyn hablaba de que los consejos técnicos escolares existen justamente como una figura que toma decisiones y una figura que forma parte de una cultura política, pero que en los hechos muchas veces estos consejos escolares son para festejar un cumpleaños, ¿no? Entonces ahí hablamos de la necesidad de tomar responsabilidad, la responsabilidad como un valor, ¿no? Como parte de una cultura política. También es necesario ampliar la posibilidad de participar más activamente, ¿no? Justamente que si pensamos que vivimos en democracias que están en transición, transitar de una democracia o de una forma de gobierno más autoritaria a una más democrática implica ampliar esta participación. También es necesario brindar herramientas para la búsqueda de conocimientos, más que saberes, herramientas para buscar conocimientos que nos permitan tomar una decisión propia, autónoma. También es necesario dialogar, negociar, abrir consensos y abrir las consultas. Esto lo comentó mucho el compañero Eric Ordóñez, quien él nos comentaba que trabajaba desde el ámbito de educación superior en privadas, ¿no? Entonces, esto es importante, establecer diálogos. También un respeto por las diferencias, ¿no? Apelar a visiones más incluyentes para pensar en proyectos contextualizados a las necesidades de cada nación y de cada comunidad. Sobre las movilizaciones sociales se habló sobre la polarización, ¿no? Que dentro de estas democracias se tiende a la polarización, a la división, ¿no? Y que sería importante transitar hacia conceptos de justicia social, de una pedagogía crítica. Y yo lo que les planteaba a mis compañeros es que para mí lo opuesto de una polarización es la empatía. Tener respeto por lo que el otro piensa, aunque no estés de acuerdo, pero pues todos vivimos en una misma comunidad, ¿no? También hablamos de que
Por los tiempos se requiere de una alta calificación en el uso de las tecnologías, pero con el establecimiento de diálogos. Esto lo comentó mucho el compañero Roberto, que trabaja en área de formación tecnológica, que él comentó una experiencia que él no usa mucho la tecnología, pero sus alumnos sí, y entonces a partir del diálogo, él comenzó a aprender un poco más el uso de las tecnologías. Entonces, esto es importante, el diálogo. También se comentó esto de que es necesario establecer procesos de alfabetización política y digital. ¿Y por qué política? Porque pareciera que, aunque somos sujetos políticos, pues no nos enseñan sobre política y no tenemos idea qué significa de izquierda o de derecha. Bueno, finalmente yo solo recupero algo que les expuse a mis compañeros sobre Freire. En su pedagogía de la autonomía nos plantea que independientemente de una postura política, sea de izquierda o de derecha, lo importante es ejercer como un sujeto crítico. No sé si mis compañeros quieran añadir algo más. ¿No? ¿No? Bueno. Bueno, yo quisiera destacar la importancia de algo que acaba de señalar este equipo en relación con el currículum. Identificaron todos los saberes necesarios para una formación política como saberes transversales. Y todos identificamos claramente qué pasa con las propuestas de saberes transversales o competencias transversales en los currícula, que se proponen pero nadie los usa. Entonces, tendríamos que empezar a pensar cómo efectivamente propiciar en las aulas el desarrollo y la apropiación de saberes transversales para una formación política. Me parece sustancial la identificación que acaban de hacer. ¿Alguien más quiere dar alguna pregunta, opinión de este equipo? No, nada más felicitar a Dalia, que lo hizo muy bien. Muchas gracias. Gracias, compañero. Oigan, antes de que se me olvide, quisiera encargarles a los equipos que pudieran subir a Facebook la diapositiva de sus señalamientos, para poder hacer como un análisis en conjunto. Si son tan amables, lo vayan subiendo al Face y yo los bajo y los recupero. Ok, ¿quién quiere continuar? ¿Qué equipo quiere continuar? El equipo 3, ¿podemos continuar? Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Estábamos en el equipo 3, las compañeras Rosalina Arteaga, Rosa Ibelia Carpio, Leticia González, Marina Sánchez y su servidor Gabriel Vega. Bueno, no hicimos una tablita como tal, pero fuimos haciendo anotaciones de lo que fuimos pensando acerca de esos temas que se nos pidió. Y en el primer punto hablamos precisamente de la transición, ¿no? Y nos poníamos a discutir precisamente que México no tiene históricamente marcado un periodo de transición como sí lo existen en varios países de Sudamérica, por la cuestión de los cambios constantes entre democracia y dictadura, que sí está marcado muy fuerte en diferentes países de Sudamérica, lo que permite quizá a lo mejor ahí descubrir procesos muy marcados de negociación, de concertación entre los grupos que tentaban el poder y las nuevas formas de gobierno que se proponen y que tratan de consolidarse. En el caso mexicano hablamos precisamente de que desde que se funda el PRI, en el periodo posrevolucionario, se amalgama, se institucionaliza la revolución y hay una continuidad larga de más de 70 años del PRI como gobierno, y que trata de alguna manera de ir dosificando a la disidencia política, dando algunos privilegios, algunas prebendas, pero sin desprenderse del poder que monopólicamente había construido durante mucho tiempo. Hablamos también de que después de diversas reformas constitucionales que se dieron en la década de los 70, de los 80, se fueron permitiendo la creación de partidos políticos que antes estaban proscritos y que permitieron que participaran de alguna manera en los procesos
electorales, lo que permitió, después de una configuración de varios elementos políticos, que existiera una transición real del PRI gobierno al PAN en el año 2000, con Vicente Fox y con Calderón. Pero sin embargo, a pesar de que se dio ese cambio electoral de siglas, de colores, vemos que existió o que existe una transición política de forma de gobierno, de régimen como tal, de formas de articularse con los grupos en el poder entre el PRI y el PAN, ¿no? No vemos un cambio radical de régimen como lo plantea en el texto que revisábamos al principio, porque desde la postura teórica plantea que el cambio de régimen es un cambio de reglas, un cambio que se establece de una forma de hacer política a otra, y en este caso no vemos un cambio de régimen, vemos una continuidad, porque se continuaron con viejas prácticas corporativistas y signos de corrupción, de narcoestado todavía, que apenas que ya existía, pero que se escondía, pero que se hace más presente en este cambio de régimen. Entonces, en ese momento no ubicamos un cambio como tal. Hasta este momento que hablamos de la idea del cambio de época, visualizamos que esta transición a este nuevo gobierno tampoco es suficiente. Incluso hubo en esta discusión que teníamos en el grupo, como en el box, hubo una decisión de opiniones, ¿no? una decisión dividida. Unos decíamos que sí veíamos un cambio de régimen, otros decíamos que no, por diferentes causas que ahora no vale la pena mencionar, pero acordamos mencionar que tampoco visualizamos un cambio de régimen como tal, porque apenas están poniendo las bases de este nuevo régimen, como sí se enuncia en la lectura teórica del cambio de reglas. Por eso, cuando escuchamos el discurso de Obrador, que al diablo las instituciones, quiere decir un cambio de instituciones, de una vieja forma de comprenderse, de formarse, a una nueva manera de concebirse. Por eso el seguro, el bienestar, o el cuestionamiento al Poder Judicial, o la propuesta de modificar el INE, etcétera. Hablamos de una modificación de las instituciones, y como bien mencionaban las compañeras del equipo, las instituciones no es el edificio, sino las personas o la cultura que se forma al interior de las instituciones. Lo que se trata es de cambiar precisamente esa forma de organizar el nuevo régimen. Y que a pesar de los constantes tropiezos que ha tenido, a pesar de que también ha tenido algunos aciertos, no podemos hablar todavía de una consolidación de un nuevo régimen. En el sentido de los niveles educativos en los cuales laboramos, que queremos decir que todos laboramos en el nivel superior, y que también identificamos que a partir de la década de los 90, cuando se da la firma de los tratados de libre comercio, hay una modificación en la relación con la educación superior, pero que se enfoca precisamente al nivel de formación técnica, que sí de alguna manera modifica una forma anterior de pensar la educación superior, pero que se enfoca en la cuestión técnica relacionada con el TLC, pero que al mismo tiempo tiene como repercusión la precarización del estudiantado al no encontrar trabajos que sean bien pagados, y que le da un valor inferior a lo que los estudiantes estudiaban, y que también se descuidó muchas áreas de otras universidades que ofertaban otro tipo de educación, como pueden ser las normales, ¿no? O las universidades estatales. También identificamos que si bien que los proyectos educativos fueron cortoplacistas y que no abonaron al fortalecimiento institucional. Al contrario, se utilizaron las IES para tejer redes de corrupción y triangulación de recursos públicos, como el caso de la estafa maestra, y más bien fueron los docentes u otros colectivos los que desde la disidencia que trataron de generar proyectos alternativos al verse menospreciados por el régimen dominante, y simplemente ejemplificamos ahí la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Finalmente, en este tránsito a esta nueva época,
Hablábamos de que la condición de pandemia ha venido a dificultar los cambios propuestos por el nuevo gobierno y aún no se asoma claramente un cambio radical en las políticas educativas en el nivel superior, y sí existen todavía muchas deudas que se vienen arrastrando del régimen anterior, como es la cuestión del fortalecimiento de las normales, que fueron castigadas y perseguidas en el régimen pasado, y que también podemos dar el ejemplo de las universidades comunales, ¿no? Que la Escuela de Corte de Justicia por ahí dijo que el decreto de la creación no es válido y se tiene que regresar. Y también pongo yo como ejemplo particular el cambio de régimen de las UPNs, que también está en esta discusión. Pues son los elementos que discutimos en estos dos puntos específicamente del cambio de régimen y del cambio de época. No llegamos a profundizar en los saberes que se requieren, pero es lo que pudimos discutir hasta este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabo. Me parece muy interesante la articulación que hacen en términos de que para poder proponer saberes es necesario poder articular proceso político o situación política con niveles educativos que tienen sus particularidades, pero mira cómo articulan bien el desarrollo de la educación superior a partir de proyectos cortoplacistas derivados de la política de gobierno. Entonces, con esto quiero destacar la importancia de que todos nosotros, todos, estuviésemos preparados para hacer análisis político de la situación política de nuestro país, para poder de ahí derivar al análisis político de los sistemas educativos y en consecuencia proponer saberes que podamos promover, que ya el otro equipo señaló cuál es el problema de los saberes transversales, se desaparecen, se diluyen en el desarrollo del currículum, pero en la medida en que nosotros como profesores nos estemos formando políticamente, podremos divulgar esa formación política con nuestros propios estudiantes y gente con la que interactuamos. No quiero hablar más. ¿Qué equipo continúa? Equipo 1. Adelante. Equipo 1. Y después el 5. Gracias. Gracias. Adelante, equipo 1. Bien, compañeros y compañeras, somos el equipo 1, integrado por Eréndira Yadira, Zaira Gutiérrez, Vero Luna y Carlos Eliseo Díaz, y un servidor. Previo a tomar estos datos, a proponer estos datos, llevamos a cabo una lluvia de ideas donde recuperamos varios puntos. Partimos de la ubicación en un nivel educativo que tenía que ver con el nivel de educación primaria, pero básica, pero finalmente dijimos que tenía que atravesar todo el sistema educativo nacional. Por eso hablamos al final de una transversalidad curricular. Pero serán mis compañeras y compañeros quienes darán cuenta de estos datos de una manera más puntual. Gracias. Adelante, compañeros y compañeras. Bueno, buenas tardes. Platicábamos en esta lluvia de ideas sobre la necesidad de sí tener como un eje común para poder plasmar aquí en el cuadro. Entonces, bueno, como cultura política hablamos de una ética comunitaria, dialogicidad y un razonamiento de la diversidad. Los voy a ir leyendo y ya mis compañeras, si quieren ir ahondando en el tema. Toma de decisiones, pensamiento crítico y una reconstrucción del otro y de la otredad, ¿no? Que también era lo que en algún momento estábamos platicando aquí mismo. Conciencia del proyecto, un pensamiento sustentable, una ecología de saberes, otras formas de pensamiento, justamente la transdisciplinaridad y aprender a leer la realidad. Que eso considero que es muy, muy importante, sobre todo como a nivel básico. Movilización social, la participación, posibilidades de acciones ante las problemáticas. Formar socialmente, partiendo desde una responsabilidad social, de un contexto o un desarrollo comunitario,
desde la reflexión de los actores políticos y quiénes somos ahí, y condolerse. Esto me encantaría que mi compañera nos platicara un poquito de esta parte de condolerse, que es como muy interesante para la formación social. Y como habilidad para establecer consensos, hablamos de un posicionamiento ético-político acorde a principios democráticos. Hablamos de conciliación, hablamos de negociación en este aspecto. Y en el manejo de la complejidad, como lo decía mi compañero Pedro, si bien estábamos platicando desde un pensamiento de educación básica, sí ir más allá, como en una forma de espiral, un currículum en espiral, que parta desde la educación básica y de manera transversal, multireferenciado, llegue hasta la educación superior. No sé si alguna de mis compañeras nos quiera apoyar a ahondar en el tema. Yo quisiera sumar como algunas ideas que se platicaron en el equipo. Carmen es profesora de educación básica y ella nos contaba cómo ha visto, ¿no?, esto que se ha llamado la nueva escuela mexicana, y nos decía que está caracterizada por la desigualdad, porque justo en esta cuarta transformación, ¿no?, que pretende ser esta transición democrática, pues llega una coyuntura, ¿no?, o una serie de coyunturas, digamos, articuladas o vinculadas al acontecimiento pandemia, y que en ese sentido, pues todo lo que se estaba trabajando para la construcción de esta nueva escuela, pues de pronto se viene abajo y entonces se comienza a responder de manera, pues digamos, urgente, ¿no?, a las necesidades que se vienen presentando. Y entonces esto que pretende, digamos, consolidarse desde la cuarta transformación, que es el valor de la equidad, o que parece que eso caracteriza la cuarta transformación, pues no se logra hasta el momento, al contrario, ¿no? Se ve un efecto totalmente, digamos, adverso a tal cuestión. Y que en ese sentido considerábamos que, bueno, nosotros estamos en ese punto, digamos, al pensar en la nueva escuela mexicana. Y lo que hicimos después de platicar respecto de esa cuestión fue preguntarnos, bueno, pero si pensamos en un código curricular emergente, pues ¿cómo tendría que ser, no? Y como diría la compañera Erendira, nos permitimos, ¿no?, el derecho a la imaginación, y en ese sentido pensamos en estos saberes, ¿no?, que tendrían que ser representativos de un currículum, ¿no?, que permita la consolidación democrática, no solo la transición, sino la consolidación. Y que en ese sentido consideramos que habría que hacer cuestionamientos de fondo, ¿no?, en profundidad, porque algo que me parece que es muy importante de la lectura de Montoya es esta parte de la herencia del régimen autoritario, ¿no?, que al final del día pues sigue ahí dando luces, ¿no?, en algunos momentos pues cuestionando al régimen que pretende consolidarse como el democrático, como el caso de Frena, y que en ese sentido el cuestionamiento de fondo pues viene desde cómo concebimos la relación educador-educando, ¿no?, y qué herencia nos deja el régimen autoritario en ese sentido, y cómo eso se expresa, digamos, ya en la práctica, ¿no?, o pensar el currículum ya vivido, digamos, ¿no? Pues ya, yo quería sumar como esos aspectos de cómo fuimos pensando esta serie de saberes. Gracias. Muy amable, Vero. ¿Quién continúa? Ok. Yo quisiera destacar en el aporte de este equipo lo que refieren como un currículum que permita la consolidación democrática. Esto quiere decir que como equipo ubican a nuestro momento político como en transición política de un régimen a otro. Esto es algo fundamental para que podamos entender la situación política en México en concreto y a partir de ello poder generar un currículum que a través de la transversalidad promueva la consolidación democrática. ¿Alguien más de este equipo? Ok, entonces el equipo 5 había pedido participación. Si son tan amables, y el equipo 1, pues Sí. gracias. Sí. Ya.
Nada más, permítanme, voy a compartir. Espero que ya se pueda ver. Está cargando. Sí, está cargando. ¿Sí? Buenas tardes, doctora y doctoras, compañeros que estamos en esta sesión. Pues bueno, si ya se ve, me dice, mientras voy presentando. Sí se ve. ¿Ya? Gracias. El equipo que formamos Emanuel, Misael, Armando y Claudia, pues, y la que les habla, Fabiola, estábamos comentando y al parecer somos como del nivel de primaria y solo un compañero que es de telesecundaria. Entonces, como que primero, sí, la verdad no, como que no nos quedaba claro, ¿sí? Qué es lo que teníamos que hacer, de dónde partir de saberes necesarios. Entonces recurrimos otra vez al objetivo. El objetivo decía que teníamos que identificar, pero esta explicación que nos hace el compañero Gabriel me parece que es muy importante porque sí tendríamos que partir de reconocer, nosotros ahí empezábamos a qué es cultura política, qué es política, ¿no? Y tener todo este recorrido histórico que ellos hicieron nos parece muy, muy importante. Entonces, pues partimos de eso, como de ideas que fuimos sumando y que a la vez fuimos discutiendo. Para la primera, con este antecedente, entendiendo y tratando de recuperar también las lecturas, sobre todo la de Montoya, ¿sí? Empezamos con esta parte de la reconstrucción del tejido social y sí nos ubicamos en estos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el compañero Armando, él hablaba de que, no es cierto, Emanuel, de que creo que para ir a esa reconstrucción tendríamos que ir a ese reconocimiento de la diversidad, y él hablaba de manera específica de en lo lingüístico, o sea, las lenguas, ¿no? Parece ser que él está ubicado en un lugar del estado de Michoacán, y él hacía mucho énfasis a que esta diversidad lingüística, cómo hacer posible que realmente sea, tenga ya un estatus, ¿sí? Y no como nada más hacer como que nos interesa, ¿sí? Entonces, para él decía, es importante. Después, pues sí, para este desarrollo de política, incluso nos identificamos nosotros mismos. Me parece que también hay que pensar en esos ejercicios prácticos para la construcción de la democracia, en el entendido y con la pregunta de qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Es en realidad lo que estamos viviendo? ¿Es una transición? ¿O qué democracia, de qué democracia estamos hablando? Entonces, bueno, entendiendo un poco ahora sí el proyecto de nación, un poco lo que es nuestro modelo nacional mexicano, también damos cuenta, o bueno, nos damos aquí cuenta de que pensamos que algo que no ha favorecido mucho es, y que debiera de favorecerse, es la confianza y la reconstrucción en las instituciones ya establecidas. Porque parece ser que hay instituciones como el INE, hablábamos de esos movimientos de igualdad de género, movimientos que están representados en una institución, en el significado de lo que antes usted dijo, o sea, en el hecho, no en el edificio, sino en toda esa ideología que representa una institución. Y entonces ahí parece que uno de los saberes que tendríamos que recuperar desde los niveles básicos, desde muy pequeños, es la confianza. Y para eso, pues las instituciones también tendrían que restablecer ese papel que han jugado y que ahora deben jugar en estos momentos. Y tomamos
pequeño concepto de la lectura, de que las instituciones son patrones regulares de interacción que generan a los actores ciertos comportamientos bajo reglas establecidas. Entonces, desde ese acto que parece ser regulador y no una imposición, no un acto autoritario, sino que pudiera jugar ese papel. El siguiente rasgo de la toma de decisiones en el establecimiento de lazos emocionales solidarios, pensamos que esas decisiones deben ser solidarias, sobre todo en estos niveles de pequeños y jóvenes, adolescentes, deben ser solidarias para el trabajo en colectivo y no tanto en el individualismo. Es decir, pensando que más abajo también lo enfatizamos, hacia el bien común. En esos actos de reconocimiento de que, bueno, ahí tendríamos que replantearnos, o sea, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Sí? ¿Y de qué tipo de ciudadano estamos hablando? Si regresamos a eso, entonces una decisión que permita reflexionar sobre derechos. Un ejemplo sería el ejercicio de lo que significa el derecho al voto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y de otros más que pudieran ser, pero sí tendríamos que ir a esos ejercicios pequeños que nosotros les llamamos de aula, en donde se hacen estos ejercicios para que los niños y después los adolescentes sean futuros de ciudadanos que más abajo también hablamos, comprometidos, por ejemplo. En conciencia de proyecto y del análisis de la complejidad que esto representa para el cambio de la época, pensamos que pues sí tendríamos que partir de comprender que, o sea, si hay un proyecto, ¿sí? Si tenemos un modelo a seguir nacional, entonces, pues aquí la compañera Claudia decía, pues sí, como que, o sea, tenemos un proyecto sexenal, ¿sí? Pero un proyecto para estos tiempos ahorita de lo que es la pandemia, que pues vamos para el segundo año, podríamos hablar de un avance. Y de ese proyecto que orienta, de ese proyecto que puede dar los puntos hacia dónde seguir, pensarlo desde el macrosistema, o sea, todo el sistema, hasta el microsistema, que puede ser una escuela, ¿sí? Una escuela para la construcción de un régimen, pues, que hoy queremos lograr en la democracia. En donde tendríamos que analizar también los papeles de los ciudadanos y la implicación en el proyecto político al que van a ir a dar cuenta. También otra parte importante, otro rasgo que nos parece que como saber es la motivación de la participación ciudadana, ¿sí? Esa motivación que podemos ver, y ahora sí el ejemplo de los votantes, que cada vez es menor, que a veces parece ya lleno de apatía o de desencanto, de estos futuros ciudadanos, pues que ya no están tan convencidos, ¿sí? Para poder hacerlo. Y pues algo que creemos fundamental para lograr esta conciencia es la formación de un pensamiento crítico, ¿sí? En la otro rasgo para la transición es el movimiento social, el autoconocimiento. Bueno, creo que aquí nos parece que la vinculación con el contexto social es primordial. O sea, no podemos ir como todos para todos, sino tenemos que hacer una diferencia en este horizonte que se va planteando en el reconocimiento del origen histórico y de esta manera plantear saberes locales y nacionales, ¿sí? Rescatamos las coyunturas histórico-sociales y también, ¿por qué no?, la visión descolonizadora que hoy existe en esta tendencia para recuperar lo nuestro en la defensa de lo propio, el compromiso social y, bueno, algo que está en todos los sentidos en los pueblos, que es vivir en comunalidad, desde esa cosmovisión que se tiene, ¿no? En cuanto a la formación social,
socialmente en el sentido de la resiliencia. Pensábamos que también la cultura de la paz y la resolución del conflicto, hablaba el compañero Armando, que hoy en día, dice en aula, pues es algo innegable y tendríamos que recuperar, ¿no? Estamos regresando a lo presencial y es muy importante. Pero también decía el compañero Misael, sí, pero a ver, ¿cómo vamos a hacerlos fuertes, ¿no? Fuertes para poder enfrentar esta realidad. Y bueno, entonces aquí pensamos que es aprender a vivir en la incertidumbre, ¿sí? En esa incertidumbre de lo que la doctora también, Ana Laura nos decía, como lo diferente, como lo que se tiene que adaptar, ¿sí? En este concepto y práctica de valores. Y algo muy importante que nos parece aquí relacionado es las emociones. La autorregulación, en este sentido, nos parece que es muy importante. Para la habilidad de establecer consensos y la construcción de utopías, pues bueno, suponemos que los saberes necesarios son el respeto por el otro y la otra, para analizar situaciones, para fomentar la visión de una transformación y pensar en lo colectivo, lo que es posible para el bien común. En el manejo de la complejidad del tema de pensar en lo dado y lo posible, ¿sí? Lo dado, digamos que es el currículum, ¿no? Lo que está planteado, lo explícito, pero y lo posible es a partir de él lo que debe hacerse. Aquí nos falta tiempo y bueno, si algún compañero quiere agregar algo, también me gustaría que tomara la palabra, pero creo que nos faltó tiempo para poder estas ideas que estamos planteando. Nos parece que debiéramos ir al programa para ver qué tanto se contienen o no, ¿sí? En esto y también de ahí poder saber si esto ya lo dice el programa o todavía existen, pues bueno, no sé si dar el término vacíos ahí, que pudiéramos ir aportando, ¿sí? Si algún compañero quisiera, doctora, pues eso es lo que nosotros logramos rescatar. Muchas gracias, Fabiola. ¿Alguien más del equipo de Fabiola quiere intervenir? Ok. Si me hacen favor de dejar de compartir. Quisiera destacar dos cuestiones que tocan los colegas de este equipo, que también parece sustancial para la visión curricular. Una tiene que ver con el concebir a las instituciones como los acuerdos o patrones reguladores de la acción, ya no como la institución concebida tradicionalmente, sino como acuerdos y patrones reguladores de la acción. Y llama la atención, bueno, esto es una cuestión del artículo mismo, pero llama la atención que muy cercano a este planteamiento que retoman ustedes, propongan los ejercicios prácticos para la construcción democrática, que creo que sí, en el caso de la educación básica, desde preescolar hasta quizás hasta preparatoria, los ejercicios prácticos en mucho ayuden a vivir formas de democracia a los estudiantes y a nosotros, a los profesores, irlos pensando para incorporarlos curricularmente. Hasta ahí llega mi idea de lo que puede ser incorporado para toda la reflexión de estos equipos. Bueno, el siguiente equipo podría ser el equipo 4 o el equipo 7. ¿Quién gusta? El equipo 4, por favor. Adelante. Voy a presentar, a compartir pantalla. Listo. Bueno, nuestro equipo está conformado por... ¿Ya se ve? A ver. Todavía no. Ya. Por Rocío Andrade, Irving Vadillo, Marlene Jorge, Lizeth Salazar, María del Carmen Saldaña y una servidora. Y bueno, nosotros copiamos nuestra tabla en un documento en Word porque no nos daba como que mucho espacio en la PPT.
Y si bien no sabíamos cómo iniciar, lo que hicimos fue dialogar un poco acerca de los rasgos de la transición en México, en donde identificamos algunos apenas desde la revolución, el cambio que hubo de gobierno del PRI al PAN y lo que de alguna manera representa el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con ideales pues hasta cierto punto populistas y demás. Y de ahí pues bueno, nos fuimos a la tabla. No sabíamos cómo entrarle, repito, pero empezamos como discutiendo un poco acerca del currículum en su estructura formal y de ahí fue que empezamos a vertir algunas ideas. Por ello es que, bueno, en la primera parte, que tiene que ver con cultura política, mencionábamos un poco acerca de que en el currículum formal se establecen ya ciertos saberes fundamentales o emergentes, como es el tema de derechos, convivencia escolar, ciudadanía, formación para la paz, etcétera, pero que no encontrábamos en estos realmente una forma como de intervenir, ya que se encontraban plasmados predominantemente como asignaturas o temas pues curriculares, ¿no? Que impedían de alguna manera el establecimiento de una mediación didáctico-pedagógica. Concluimos que en general hacía falta una mirada a la diversidad social, así como un análisis histórico y ético de la misma. Posteriormente, en el rasgo sobre toma de decisiones, establecimiento de lazos emocionales solidarios, abordamos un poco el tema de la configuración de relaciones, interacción escuela-familia, considerando más el contexto de pandemia y que nos ha permitido dilucidar ya estos cruces o incluso ya una línea que se desvanece, ¿no? Entre lo que es la escuela, lo que es la familia y el saber formal. También planteábamos la idea del trabajo colaborativo, la interculturalidad, el respeto a las diferencias y la posibilidad del diálogo para la autonomía. En el rasgo sobre conciencia de proyecto y análisis de la complejidad, hablábamos de procesos formativos derivados del acontecimiento de pandemia y cómo los códigos curriculares de alguna manera han cambiado, ya que ahora se dan en distintas esferas de la sociedad. Ya no solamente es la escuela, como esa institución en la cual se enseña, se aprende y se forma, sino que el contexto social, lo virtual, las tradiciones, el diálogo intergeneracional, etcétera, ya es otro tipo de códigos curriculares invisibles que de alguna manera nos dan cuenta de esa complejidad social. Posteriormente, en el rasgo de movilidad social y autoconocimiento, hablábamos de procesos de aprendizajes complejos, basados entre la presencialidad y la hibridez, precisamente a partir del uso de la tecnología, y la necesidad de un autoconcepto que parta del cuidado de sí y de los otros, esto considerando el tema de salud que se ha venido, pues de alguna manera ya implantar como que en las conciencias de todos a partir de la pandemia, y cómo de alguna manera este regreso presencial que se está dando permite sí encontrarnos con esos otros, pero de qué formas y también cómo encontrarnos a nosotros mismos. En el rasgo sobre formar socialmente y resiliencia, consideramos que es importante poner énfasis en la socioemocional, en la vida saludable, que de alguna manera ya se ha venido trabajando, al menos en el currículo formal, pero no como se debería, no con prácticas. Y bueno, la idea de visibilizar temas emergentes en torno al suicidio, ahí comentaban también colegas que son docentes de educación primaria. Cabe destacar que en el equipo no nos presentamos, nada más como que dimos rápidamente nuestros intereses de nivel o tipo educativo y había 3 colegas que nos interesaba primaria y a otros que les interesaba educación superior. Decidimos optar por educación primaria o educación básica. En el siguiente rasgo, habilidad para establecer consensos y construcción de utopías, consideramos que el desarrollo de la empatía, la tolerancia, el pensamiento crítico, a través de un cuestionamiento social a lo que es lo que está pasando, a la realidad, a lo histórico y al presente, son temas fundamentales. Y finalmente, el manejo de la complejidad, consideramos que es indispensable la generación de proyectos educativos con justicia curricular, para que se consideren tanto los saberes locales como aquellos que de alguna manera ya vienen a estar de manera global y que posibiliten situar procesos de enseñanza y aprendizaje. También vislumbramos la idea de cambio, incertidumbre y complejidad como algo importante y que sin duda alguna este contexto, este acontecimiento de pandemia nos ha permitido darle otro sentido, verlo no solamente como una forma pesimista, sino también como una oportunidad de cambio.
pues a grandes rasgos eso es lo que trabajamos. Nos quedamos todavía como a la mitad, no concluimos, pero pues bueno, este es el resultado. No sé si alguien de mis compañeros quisiera ahondar. ¿Los colegas del equipo van a participar? Ok. Muchas gracias, Viridiana. Si quieres dejar de compartir. Parece muy importante, aunque todos lo han tocado de alguna manera, el que hayan rescatado una categoría que ya tiene algún tiempo trabajándose como una declaración necesaria, pero no tanto como un ejercicio. Me refiero a la justicia curricular de la cual ustedes hablan, que tal y como se presenta en esta situación que vivimos, debería ser una de las premisas dentro del trabajo y el desarrollo curricular. Y bueno, lo dejo ahí para que terminemos bien y todavía alcance a participar el equipo 7. Creo que es el que me falta, ¿verdad? Así es. Adelante. Voy a compartir la pantalla. El equipo está integrado por Alejandro, por Roberto, María del Mar y Montserrat, y yo, Jorge Adán. Después de presentarnos, tratamos de direccionar como que nuestro análisis hacia lo que es educación básica, y comprendimos este ejercicio como del lado izquierdo columnas que integran categorías que evocan a la reflexión en torno a qué saberes son necesarios en estos campos, ¿no? Entonces, en cuanto a la reconstrucción del tejido social, pensamos mucho la idea sobre es necesario identificar, ¿no?, aquellos cambios, aquellas reformas curriculares, pero que también son reformas educativas, que se han situado en la educación básica. En este sentido, vislumbramos que el fomento del civismo es parte de estos elementos que permiten la reconstrucción del tejido, y qué mejor que integrarlo pensando en los 4 pilares, ¿no? Aporte de Delors: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir. Con relación a la toma de decisiones, pensamos que el análisis necesario tendrá que reconocer la lógica de poder en las escuelas y currículum, en esta idea de dispositivos, ¿no? Dispositivo político, dispositivo curricular. Son aportes tanto de Alicia de Alba, que en reflexiones pues evoca a los trabajos de Michel Foucault o Bernstein. Con relación al análisis de la complejidad, pensamos que un saber necesario es vislumbrar el proyecto democrático que se está situando todos mexicanos. Entonces nuestro análisis se basó en México, ver que el proyecto democrático, incluso el proyecto curricular, están en proceso de consolidación, ¿no? Es un proceso democrático que implica una transición democrática. Y en esto, herramientas permitirían reconocer dentro de los sistemas aquellos rasgos autoritarios y de autoridad, ¿no? Algo que Cruz y yo considero desde los aportes del grupo, no solamente a México, ¿no? Con relación al autoconocimiento, pensamos que igual se incrustaba el fomento del civismo. Aquí me gustó una idea que integraban los otros compañeros, ¿no? Si bien esta tabla permite esquematizar, los elementos son transversales y el fomento y formación cívica es un eje que cruza. Y aquí una tesis que nos compartió nuestra compañera María del Mar: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y replica muy bien todo este proceso de transición, ¿no? El dado dándose es lo que podemos vislumbrar ahí. En la parte de la resiliencia, pues integrar los aportes del enfoque humanista, la conceptualización del sujeto 2020 como un sujeto consumista y hedonista, ¿no?
la integración de aportes de la educación integral, y esto que recupero de Roberto, que es la memoria histórica. Él, al ser historiador de formación, nos compartía esta parte de la memoria histórica y la problematización, ¿no?, de generar la conciencia histórica. Igual la idea de currículum inclusivo, recuperación de Juan Carlos Tedesco, y la educación socioemocional en torno al síndrome de inferioridad. Esto que hemos vivido nosotros como mexicanos o como sujetos colonizados, ¿no? Cómo lo vislumbramos. Por último, en la construcción de utopías sigue cruzando el fomento del civismo, la educación cívica y la búsqueda de la justicia social, ¿no? Si bien problematizaba mi compañero Alejandro que la justicia social puede ser alcanzable, no verlo como un escenario inalcanzable, sí cuestionábamos la necesidad de producir nuestras propias utopías, acordes con nuestros contextos, repensando la democracia. Y ya para cerrar, en el manejo de la complejidad, reconocer dentro de los aportes que hemos recuperado del seminario, la incertidumbre en la vida cotidiana, reconocer el proceso de desglobalización, según Alfredo Jalife, y el reordenamiento del mundo. Muchas gracias. Jorge Adán, muchas gracias. Bueno, hemos visto una muestra de las categorías que los equipos han podido generar, lo cual parece muy, muy importante. Yo les invitaría a que hiciéramos, después de terminar el seminario, porque ya tenemos poquitos minutos, yo los invitaría a que revisáramos las diapositivas que cada equipo va a subir a Facebook y que pudiéramos identificar las categorías que cruzan a todo el seminario desde las miradas de los distintos niveles educativos y de los distintos países y de los distintos momentos políticos que vivimos en consonancia con la transición democrática en este momento. Voy a darle la voz a Ana porque creo que ha levantado la mano. Adelante, Ana. Gracias, Rita. Sí, yo un poquito quisiera contribuir a esto que estás comentando para situar dos cuestiones. La primera más como metodológica, por decirlo así. Yo considero que sería bueno que los equipos regresaran un poco sobre sus pasos respecto de cómo llegaron, aquellos que llegaron, a estos saberes, ¿no? De lo que implicaría ese código curricular, porque creo que muchas veces llegamos más desde la intuición del deber ser y no desde una lectura de la realidad, ¿no? Que creo que en eso consistía de manera fuerte el ejercicio, o al menos esa era la propuesta, ¿no? Entonces, cuestiones, por ejemplo, como contenidos transversales, etcétera, mantienen esta lógica que ya vemos en otros momentos, digamos, del contexto curricular, en el caso, por ejemplo, de México, ¿no? Entonces, eso nos advierte la necesidad de leer el momento, ¿no? O sea, estamos regresando, perdón que yo lo diga así, a lugares comunes que sabemos lo que debe ser este código curricular, pero no es emergente, porque justamente estamos partiendo de cosas que aparentemente, pues eso, decir que se necesitan cuestiones transversales como género o como interculturalidad, etcétera, pues son elementos que ya están dados, digamos, previos incluso a la pandemia, ¿no? Entonces eso nos habla, desde mi punto de vista, de que los equipos podrían regresar sus pasos justo para utilizar estas herramientas de análisis de la transición, ¿no? O por ejemplo, afirmaciones como, bueno, no estamos de acuerdo en que sea un cambio de época. Bueno, respecto de qué elementos, ¿no? O sea, si hablamos de las condiciones del cambio o si hablamos de las condiciones de una transición o de una consolidación democrática, ¿no? Porque de que hay cambios en términos epocales, los hay, ¿no? Pero cómo eso en relación, digamos, con una posibilidad de consolidación o no de una transición democrática en América Latina, bueno, ahí ya vamos complejizando las afirmaciones, ¿no? Y el otro elemento, creo yo,
es que sería bueno también sumar a estas revisiones que se pueden hacer de los trabajos que mencionaba Rita, ¿no? También hay un elemento central, digamos, en este análisis de los distintos poderes que de alguna manera van organizando un cierto régimen político-social, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Que los autores lo plantean un poco, se veía más en los documentos que trabajábamos en las lecturas complementarias, ¿no? Sobre todo por dos cuestiones centrales, ¿no? Porque el análisis crítico de los medios también es parte, digamos, del ejercicio de transición democrática. Y en todo el orbe, digamos, por lo menos en América Latina, que es lo que nos interesa, hemos observado tanto en Brasil como en Argentina, como en Chile, en Ecuador, el papel justamente que estas grandes transnacionales, grandes consorcios de los medios de comunicación operan, digamos, en favor justamente de estas fuerzas conservadoras. Si nosotros ponemos el contexto de América Latina en una, digamos, en un movimiento pendular, ¿no? En el sentido justo de los gobiernos de derecha hacia los gobiernos progresistas de izquierda, y luego como aparentemente un regreso de estos gobiernos, como lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Brasil, ¿no? Que a principios de la década del 2000 marcan transiciones políticas, ¿no? Democráticas, y luego hay un regreso, por decirlo así, de las derechas, ¿no? Entonces, en ese contexto, el papel de los medios de comunicación es muy importante identificarlo por dos cuestiones, porque justamente distorsiona la serie de elementos que plantean o no los avances democráticos de estos gobiernos progresistas. Es decir, allí hay que incluir a estos grandes consorcios transnacionales de los medios de comunicación como parte de las fuerzas, digamos, de derecha, ¿no? Y lo que eso construye en el discurso del sentido común, ¿no? Entonces, toda esta serie, por ejemplo, el caso de Lula en Brasil, que lo llevó hasta la cárcel, etcétera, y que al final lo tuvieron que, claro, ya que no podía ser presidenciable, en fin, ¿no? Entonces ya puede salir de la cárcel y no se demostró que haya tenido ningún acto de corrupción. Lo mismo pasó en el caso de Cristina Kirchner en Argentina, ¿no? Y bueno, porque pues a Pepe Mujica ya no le podían decir nada porque ya el señor es tan grande que ya no podían haberle inventado algún delito, ¿no? Entonces, yo agregaría que este análisis también de las condiciones pasa justo por esa posibilidad, porque entonces es fácil, digamos, poner sobre la mesa nociones como polarización, como autoritarismo, cuando justo la lectura no necesariamente está, digamos, refiriendo, o esto que nosotros pensamos que es autoritarismo, no necesariamente está referido a esa definición, y es parte justo de estas distorsiones de los grandes consorcios de comunicación que, insisto, necesitamos agregar a la ecuación de la lectura de la realidad, ¿no? Y bueno, ahí la dejaría. Perdón, Rita, gracias. No, para nada. Muchas gracias, Ana. Siempre tan clarificadora con estas cosas. Yo quisiera invitarles, ya para cerrar, porque tenemos 2 minutos, quisiera invitarles a regresar en términos de concluir el ejercicio que pudieron haber hecho, poniendo en un primer lugar la identificación de los rasgos del momento político en cada caso, porque eso es muy importante, son elementos de análisis para nosotros. El puntualizar la identificación de los rasgos que hicieron, si es transición, si es momento, si es pacto, si es consolidación, en qué proceso estamos, etcétera, ¿no? Y la otra es que pudieran agregar las conclusiones que derivan de sus sugerencias de saberes necesarios para un código curricular emergente. Quiero hacer hincapié en que el código curricular emergente está concebido en una interacción entre la escuela y la sociedad. No está restringido a la escuela. En ese sentido, nuestro papel, por un lado como curricólogos y por otro lado como profesores, estará en poder posibilitar, dinamitar, no sé cómo llamar, la presencia
de esos saberes en la comunidad. Y ahí la importancia de la noción de comunalidad, de identificar la lógica del poder. Y por último, quiero rescatar algo que puso el último equipo que tomaron de Gramsci, que me pareció extraordinario. El antiguo régimen no se va, el nuevo régimen todavía no llega, y en ese claroscuro aparecen los monstruos. Pero yo quisiera imaginar, darnos permiso de imaginar en los monstruos, y no quiero hacer propaganda de Monsters, Inc., en los monstruos raros, en los monstruos que somos capaces de plantear para ayudar a nuestra realidad. Quiero darle la voz a Berta porque... No, ya no. Ok. Yo sí. Adelante. Solamente señalar que este es un ejercicio muy interesante de un pensamiento histórico que tendríamos que desarrollar, ¿sí? Cómo el pasado, cómo lo analizamos, cómo desde el presente para construir el futuro. Y esta etapa de transición nos está hablando precisamente de un pensamiento histórico. Lo que se está desarrollando es cómo trabajar desde esta historicidad todos los procesos, ¿no? Gracias. Ahora sí. Adelante, Berta. Miren, nada más esto, retomando lo que tú dijiste, Rita, de esta relación escuela y sociedad, ¿no? Que no pensemos solo desde la escuela hacia la escuela, sino pensar el vínculo escuela y sociedad. Y nada más quiero recordar que el eje que estamos revisando es justamente el vínculo currículum y sociedad. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar ya sea en el currículum vivido, en el currículum pensado, sino es a partir de este vínculo currículum y sociedad. Por eso es tan importante la lectura de la realidad, por eso es tan importante este ejercicio de si es transición, o sea, ¿qué nos está pasando en la realidad? Como región, lo latinoamericano o como... regiones específicas, ¿no? Los países que hoy estuvieron, Chile, Argentina, Ecuador, México, ¿no? No sé si Brasil, no sé si me falta alguno. Bueno, nada más eso quería recordar, ¿no? Quizá esta relación del vínculo currículum y sociedad que yo apelaría a que no se pierda de vista, porque es el eje que estamos analizando al final con todas estas lecturas, ¿sí? Desde que empezamos con lectura de la realidad hasta ahorita, se condensan o pretendidamente lo que queremos es pensar, problematizar ese vínculo currículum y sociedad. Más adelante vamos a ver, después de la sesión que viene con Daniel Johnson Mardones, vamos a regresar al tema del currículum con Alicia, el concepto del currículum, y ahí vamos a volver a tocar esta idea del vínculo currículum y sociedad. Nada más lo señalo como una observación, que estamos dando elementos para ese vínculo, y cuando lleguemos al concepto de currículum, es ahí donde vamos a profundizar en este vínculo currículum y sociedad, ¿sí? Por eso es importante lo que dijo Rita, de no de ver la escuela como la escuela en sí misma o encerrada en sí misma, sino ver lo que está pasando en la escuela en relación a lo que está pasando en la sociedad, que no es una relación mecánica, ¿no? Ni es refleja, sino es compleja y en movimiento, en el dado dándose ya. Gracias. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que la lectura de la realidad desde lo político nos enriquece notablemente porque, como les decía en la sesión anterior, nos evita cerrar los ojos para no ver las uñas sucias de la miseria. Y ya me acordé en dónde está en el Padre Nuestro Latinoamericano de Mario Benedetti. Hay un verso que nos conmina a que no cerremos los ojos. Y una manera buena de no cerrar los ojos es hacer análisis político. Bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Alguna notificación de operación?